3 Ari, Atlas. No viene solo en su camino hacia la Tierra. Los astrónomos que seguían las dos anomalías gemelas, Swan y Atlas, ya estaban llevando sus telescopios al límite. Ambas habían entrado en la ventana de apagón solar, desapareciendo en el resplandor del sol justo en el momento de su mayor acercamiento. Parecía que la historia iba a detenerse allí, pero en lugar de eso, se intensificó. Porque, en el borde de ese apagón, los instrumentos registraron un tercer visitante, más brillante que Venus, moviéndose más rápido que cualquier cometa jamás visto, y apareciendo desde un sector del cielo que ningún modelo había predicho. Su tamaño aparente ya rivaliza con los grandes cometas del siglo pasado, a pesar de que solo llevaba días desde su descubrimiento. En menos de una temporada, el sistema solar interno ha recibido no uno, ni dos, sino 3 objetos anómalos. La probabilidad de que algo así ocurra por casualidad es casi nula. Incluso las voces más cautelosas dentro de la Unión Astronómica Internacional admiten que no hay precedente reciente para esto. Las designaciones oficiales los llaman cometas, pero la geometría, el tiempo y la increíble improbabilidad apuntan a algo más extraño. Swan, con su halo parecido a una fortaleza. Atlas, con sus aceleraciones en escalones. Y ahora, un tercer objeto que aparece en sincronía con ambos. ¿Por qué debería importarnos? Porque todo esto ocurre justo cuando los telescopios terrestres están cegados. Solo tenemos fragmentos de datos para decidir si estamos viendo un fenómeno natural rarísimo o una misión coordinada que pasa justo fuera de nuestro alcance. ¿Qué sucede cuando el propio Sol se convierte en escenario de un encuentro que nunca debíamos presenciar? La primera alerta no vino desde la Tierra, sino desde el espacio profundo. El 19 de octubre, el generador de imágenes WISPR de la sonda Parker Solar Probe detectó a un intruso brillante cruzando su campo de visión. Horas más tarde, el coronógrafo de la Solar Orbiter de la ESA confirmó la detección. Un nuevo objeto entrante, inconfundiblemente luminoso, había aparecido en el borde interior del apagón solar. Las primeras mediciones lo situaron en magnitud 3, rivalizando con Venus. Incluso a través de la neblina solar, su núcleo se veía más nítido y compacto que la mayoría de los cometas. Su trayectoria preliminar mostraba una inclinación pronunciada, distinta de Swan y Atlas, pero llegando casi al mismo corredor de perihelio. La diferencia con los descubrimientos anteriores era evidente. Atlas había sido hallado meses antes, débil al principio y mostrando pulsos extraños más tarde. Swan apareció en septiembre, tan brillante que su cola se extendía 5 veces el ancho de la luna llena. Ambos descubiertos siguiendo los patrones normales. Telescopios en tierra primero, satélites después. Este tercer objeto invirtió el patrón. Se mantuvo oculto hasta los últimos días y se reveló únicamente en instrumentos solares, no en la red global de observadores terrestres, y a diferencia de sus predecesores, ya era demasiado brillante como para ignorarlo. El momento no podía ser más oportuno. Justo cuando Swan y Atlas desaparecían en conjunción, sin que ningún telescopio terrestre pudiera seguirlos, un tercer cuerpo entró en el mismo corredor. ¿Coincidencia natural o parte de una secuencia coordinada? El efecto fue el mismo. Los astrónomos se encontraron observando el inicio de otra anomalía, sin forma de verla directamente. Para entender por qué la aparición de este tercer objeto resulta tan inquietante, pensemos en la frecuencia normal de cometas. El Centro de Planetas Menores de la IAU mantiene registros de miles de cometas a lo largo de siglos. La gran mayoría aparece de manera esporádica, separados por meses o años. Los cometas de período largo, que regresan tras miles de años, son todavía más raros, a veces solo vistos una vez por generación. En promedio, el sistema solar interno puede esperar 1 o 2 cometas brillantes cada década. Que 3 aparezcan en el mismo trimestre del mismo año no tiene precedente. Astrónomos acostumbrados al azar ahora enfrentan la sincronía. La geometría complica más el misterio. Atlas entró desde Sagitario, Swan desde Acuario y el tercero desde un sector cercano a Escorpio. En un mapa estelar, esas trayectorias abarcan más de 1/3 de la esfera celeste. Y, sin embargo, los 3 están convergiendo hacia perihelio en menos de 3 semanas de diferencia. Sus distancias también llaman la atención. Atlas se acerca a 0.2 unidades astronómicas, Swan a casi 1 U, y el recién llegado en un punto intermedio. Que 3 objetos tan grandes y brillantes crucen el sistema solar interno con diferencias de tiempo y trayectorias tan distintas
Es algo que los dinámicos orbitales suelen ver solo en simulaciones. Por azar, la probabilidad de que tres cuerpos sin relación pasen por el mismo corredor al mismo tiempo es casi cero. La pregunta es, ¿la naturaleza conspira de manera improbable? ¿O existe otro principio organizador? El apagón solar es una frustración conocida tanto para astrónomos profesionales como para aficionados. Cada año, cuando la Tierra se coloca detrás del Sol respecto a un objeto, las observaciones se interrumpen. Para los cometas cerca del perihelio, el resplandor del Sol los oculta incluso a los telescopios más potentes. En octubre de 2025, esa ventana se extiende del 8 al 18. Para Swan y Atlas, esto significaba que sus días más críticos, su máximo acercamiento al Sol, quedarían ocultos. Cuando reaparezcan, lo más intenso ya habrá pasado. Pero este año, el apagón trajo una sorpresa adicional. El tercer objeto entró en el corredor justo cuando los otros dos desaparecían, creando una secuencia imposible de seguir desde la Tierra. Solar Orbiter y Parker brindan cobertura parcial, pero sus instrumentos no están diseñados para análisis detallados de cometas, espectroscopía de alta resolución, imágenes de radar, fotometría coordinada. Todas las herramientas que normalmente revelan la verdadera naturaleza de un cometa quedaron fuera de nuestro alcance. La geometría complica aún más el desafío. Los tres objetos viajan en órbitas muy inclinadas, con ángulos de aproximación tan distintos que ningún punto de observación puede captarlos juntos. Y, sin embargo, desde la Tierra, esa alineación se convierte en una ausencia compartida. Justo en el momento en que el sistema solar nos entrega su trío más improbable, nuestros telescopios quedan cegados. Esto no es solo una molestia, es un corredor de invisibilidad, un punto ciego en el que los datos críticos desaparecen. Sea por accidente o por diseño, el apagón solar se ha convertido en el escenario de esta convergencia. El sistema solar está albergando un evento de una rareza asombrosa, y la Tierra solo puede observarlo, desde detrás del telón. Mucho antes de que apareciera el tercer objeto, Atlas ya había inquietado a los observadores. Los primeros espectros, tomados en julio, revelaron una composición que pocos podían explicar. En lugar de la mezcla normal de hierro y níquel en el vapor cometario, Atlas mostraba níquel casi sin hierro. Los laboratorios pidieron revisar la calibración, pero las mediciones repetidas confirmaron la anomalía. Después llegó el perfil de gases. La mayoría de los cometas liberan vapor de agua al acercarse al Sol. Atlas no. Su coma estaba dominada por dióxido de carbono, expulsado a un ritmo 5 veces mayor que el agua. Raro pero no imposible. Lo que no podía descartarse tan fácilmente era el ritmo. Los astrónomos registraron 3 aceleraciones distintas, impulsos de velocidad separados por unas 2 semanas. Cada aumento coincidió con un cambio de color en la cola y un salto repentino en brillo. El desgasificado natural es gradual, pero Atlas se movía como si algo en su interior hubiese lanzado una descarga controlada. A finales de septiembre, nuevos reportes confirmaron que el patrón no se había detenido. Redes de aficionados en Chile y Canarias detectaron una cuarta modulación en la dirección de la cola. El ciclo seguía constante, como si Atlas estuviera siguiendo un horario programado. Las estimaciones de energía generaron aún más dudas. Si esas aceleraciones eran reales, la potencia liberada equivalía a casi 10 gigavatios, el nivel de 10 plantas nucleares, muy por encima de lo que un simple bloque de hielo y polvo podría producir. La postura oficial se mantiene cautelosa, hablando de procesos superficiales desconocidos y posibles errores sistemáticos. Pero las anomalías se suman: níquel sin hierro, dióxido de carbono dominante y aceleraciones escalonadas. En conjunto, la evidencia mantiene viva la hipótesis de que Atlas no se comporta como un cometa natural. Si Atlas se comporta como un dron, ágil e impredecible, Swan parece una fortaleza. Desde el momento de su descubrimiento en septiembre, su escala rompió todos los registros. Una cola de más de 2,5 grados en el cielo, 5 veces el ancho de la luna llena, un brillo que rivalizaba con Hale-Bopp y otros gigantes del siglo pasado, y un período orbital calculado en 22.554 años, tan largo que se remonta a la última era de hielo. Las anomalías no han hecho más que aumentar. Los espectros de reflectancia sugieren un núcleo distinto al hielo y polvo habituales. En lugar de la dispersión difusa típica, el núcleo de Swan muestra reflejos nítidos, como si fuera un material metálico denso. Algunos observadores creen ver huellas de una aleación de níquel y cobalto,
materiales muy valorados en la Tierra por su resistencia. En foros ya circula la expresión casco de níquel-cobalto, aunque de momento se mantiene como especulación. Astrónomos aficionados aportan más misterio. Desde España, Japón y Sudáfrica llegan reportes de un halo plateado rodeando el núcleo. No un resplandor débil, sino una envoltura persistente, cambiante, que parece resistir al viento solar. Algunos lo describen como un escudo de plasma, una especie de campo electromagnético. Los cálculos energéticos son asombrosos. Swan podría estar irradiando 10.000 gigavatios, 1000 veces más que Atlas, y más que toda la red eléctrica humana. Ningún mecanismo natural conocido puede sostener esa escala sin desintegrarse. Y sin embargo, Swan se mantiene intacto. Coincidencia o coreografía, Swan no es simplemente otro cometa. Es luminoso, protegido y aparentemente invulnerable. Una fortaleza de largo periodo que regresa al corredor solar tras 22 milenios de ausencia. Mientras Swan y Atlas acaparan la atención, el tercer objeto llega como un enigma. Detectado solo días antes del apagón, su perfil aún es escaso, pero las pocas lecturas disponibles plantean nuevas incógnitas. Los espectros del coronógrafo de Parker y Solar Orbiter no muestran las señales típicas de gases cometarios, ni agua ni dióxido de carbono. En cambio, aparece una fuerte emisión en 585 nanómetros, la longitud de onda del neón neutro. El neón es común en plasmas de laboratorio, pero ningún cometa conocido lo produce como característica dominante. El análisis de brillo añade otra rareza. Los datos muestran un pulso repetitivo cada 9.8 horas. La curva de luz sube y baja en ritmo preciso, como si el objeto rotara con un destello de baliza. Los astrónomos lo llaman latido térmico, un ciclo difícil de conciliar con una expulsión caótica de gases. Aún no hay estimación oficial de su tamaño, pero si el brillo se confirma, el núcleo podría rivalizar con el de Swan. Su inclinación es pronunciada, su perihelio cercano y su momento inquietante. Entró en el corredor exactamente cuando los otros dos desaparecieron en el apagón. La especulación es inevitable, aunque se etiqueta como tal. Una hipótesis plantea que la línea de neón refleja un mineral exótico, quizá expuesto por una fractura reciente. Otra, menos convencional, sugiere que la emisión es intencional, una descarga de plasma o incluso una señal. Ninguna ha sido probada. Lo que sí está claro es que este tercer objeto no es débil ni ordinario. Llegó oculto hasta el último momento posible. Pulsa como una máquina y porta un espectro más parecido a una lámpara de laboratorio que a un cuerpo helado del espacio profundo. Con 3 anomalías ahora convergiendo, los astrónomos tienen más que datos. Tienen que decidir cómo interpretar. La narrativa oficial sigue hablando de coincidencia rara, pero posible. Sin embargo, la geometría y el momento invitan a otros marcos de explicación, siempre presentados como hipótesis. El primer escenario es la escala técnica del pit stop solar. Según esta visión, Swan, Atlas y el tercer objeto serían sondas diseñadas, utilizando al Sol como un nodo de energía. En la exploración espacial humana, los sobrevuelos solares se usan para asistencias gravitatorias y aumentos de energía. A escala interestelar, el perihelio podría servir como punto de recarga o de retransmisión de datos. El segundo marco es la cadena de auditoría. Oumuamua en 2017, Borisov en 2019, Atlas en 2025, luego Swan, y ahora este tercer intruso, cada llegada más luminosa, más compleja. Según esta interpretación, cada visitante representa una escalada, como si el sistema solar estuviera siendo inspeccionado en capas sucesivas de detalle. El tercer marco es la misión de encuentro. 3 objetos, provenientes de orígenes muy distintos, pero convergiendo en el mismo corredor, difícil pensar que sea casualidad. Sus perielos sincronizados sugieren coreografía, un acercamiento diseñado para permitir intercambio de datos o calibración mutua. Los astrónomos más conservadores piden cautela, hablan de riesgos en la calibración, de la estadística limitada de cúmulos de cometas, y del peligro de imponer patrones donde no los hay. Pero aún así, las probabilidades mínimas, las aceleraciones y las rarezas espectrales hacen que la hipótesis de una misión sea difícil de descartar. Si las anomalías generan preguntas, el flujo de información genera aún más. Cuando Swan y Atlas entraron en conjunción, tanto el Mando Espacial de como la Agencia Espacial Europea emitieron directivas internas.
Los equipos recibieron órdenes de suspender la obtención de imágenes de alta resolución durante el apagón. Se negaron solicitudes para usar radar. Incluso los comunicados rutinarios de fotometría fueron retrasados o redirigidos. Oficialmente, la razón era la seguridad, proteger los instrumentos del resplandor solar. Extraoficialmente, los revisores describieron restricciones mucho más duras de lo habitual. Un director de telescopio lo llamó un parón total. El efecto fue el silencio, justo en el momento en que las anomalías alcanzaban su punto máximo. En 1986, en contraste, los astrónomos independientes han estado lejos de callar. El colectivo Averro en España compartió datos de cámaras de gran campo. Observadores en Australia y Chile intentaron un monitoreo de radio improvisado, escuchando señales en frecuencias que normalmente usan las naves espaciales. La red de órbitas de código abierto de Bill Gray publicó predicciones diarias, animando a los aficionados a seguir registrando coordenadas, incluso sin imágenes directas. La diferencia es clara. Las instituciones con los instrumentos más poderosos han guardado silencio. Los aficionados con equipos modestos siguen publicando datos, compartiendo gráficas e imágenes en canales abiertos. Algunos aseguran que ese mismo silencio institucional ya es una señal, una confirmación indirecta de que lo que está pasando no es rutina. Para quienes están fuera de las redes profesionales, el apagón no significa que la historia termine. Cuando Swan, Atlas y el tercer objeto salgan del resplandor solar, se verán más débiles, pero seguirán siendo rastreables. Un telescopio pequeño, o incluso binoculares bajo cielos oscuros, bastarán para ver la cola de Swan desvaneciéndose. Aplicaciones de fotometría permiten registrar cambios de brillo, y los entusiastas de la radio pueden escuchar anomalías en frecuencias laterales, donde pequeños desvíos podrían delatar modulaciones no naturales. El resumen es contundente. Atlas, con su firma de níquel, el dominio de CO2 y sus aceleraciones escalonadas. Swan, más luminoso que cualquier precedente, blindado con lo que algunos describen como un casco de níquel-cobalto, irradiando energía en niveles superiores a toda la red eléctrica terrestre. Y ahora, un tercer objeto, oculto hasta el apagón, con un latido térmico y emitiendo luz de neón. 3 anomalías, 3 firmas distintas, convergiendo en el mismo corredor solar. Sea coincidencia natural o coreografía diseñada, este alineamiento no volverá a repetirse en nuestra vida. Sus periodos orbitales se extienden por decenas de miles de años. La próxima oportunidad de ver algo así quedará más allá del alcance de la civilización humana. Pero las apuestas van más allá de la astronomía. Esto trata sobre la verdad epistémica. ¿El sistema solar nos entrega eventos improbables por azar? ¿O el cosmos opera bajo principios que aún no comprendemos? Cuando el apagón termine, los primeros datos quizás no vengan de agencias ni de instrumentos clasificados. Podrían venir de ti, de un telescopio en el patio trasero, de una hoja de cálculo compartida, de una transmisión sin filtrar. El cielo ha entregado 3 anomalías. La pregunta es, ¿qué elegimos ver en ellas?